Trabajo con impresoras 3D. Esta que veis aquí es Wendy, mi primera impresora. La construí hace 3 años. Con ella sentí que mi imaginación no tenía límites. Cualquier cosa que yo pudiera imaginar, podía tenerla en mi mano. No sé si alguno de vosotros tenéis impresora y si os ha pasado, pero para mí tuvo un efecto hipnotizante. Podía pasar horas viendo cómo capa a capa estos diseños se iban generando. De verdad, horas. Es alucinante. Entonces, ¿cómo nos planteamos pasar de algo así a piel? Porque, no sé si os lo habré dicho, pero un año después de haber construido mi primera impresora 3D, un año después, lo que no pude imaginar es que estaría haciendo piel humana. Pasamos de plásticos a tejidos humanos. ¿Por qué piel? Bueno, cuando me di cuenta del potencial que tenían las impresoras, fui a hablar con el departamento de bioingeniería que estaban haciendo en mi universidad. Un grupo nuevo, gente joven, nuevas ideas. Estaban deseando recibir gente con la que trabajar. Ellos eran expertos en piel humana. Trataban casos clínicos, aplicaciones reales. Tenían un método desarrollado para trabajar con pacientes. Ellos trataban, por ejemplo, quemados extensos. Pero su protocolo era muy manual, muy artesanal. Si realmente querían escalarlo, necesitaban automatizar ese proceso. Yo les dije que hacía impresoras 3D y que quizá eso se podría utilizar como una herramienta para automatizar la fabricación de la piel. Así que nos juntamos y de ahí surgió este proyecto en el que nos embarcamos juntos. Nuestro reto, pasar de este tipo de diseños en plástico a tejidos reales. Cuando un científico empieza cualquier investigación, lo primero que tiene que hacer es mirar en la literatura qué hay hecho, qué resultados están obteniendo, qué están haciendo los demás científicos del mundo. Encontramos bastante información, había muchos grupos que estaban dirigiéndose hacia esta tecnología, veían la capacidad que tenían, el potencial que podían desarrollar en los próximos años, pero todavía no había resultados. Incluso encontramos patentes de he tenido una idea maravillosa y ya la dejo aquí por si acaso. Pero no había resultados, ninguna aplicación, no había pacientes que estuvieran recibiendo eso. Entonces nos lanzamos a la aventura. Obviamente, si había tanta gente involucrada y ningún resultado, es que tenía que ver algo difícil, porque si ni siquiera en Estados Unidos se estaba haciendo. Así que aquí es donde, claro, surge la pregunta. En Estados Unidos no lo han hecho, lo vamos a hacer nosotros, una universidad con un departamento nuevo que estamos surgiendo ahora. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Cuál es el primer paso que vamos a necesitar? Las impresoras 3D. Eso, en principio, no era un problema. Habíamos trabajado con ellas, sabíamos cómo se montaban y nos daban más precisión de la que necesitábamos. Siguiente paso, voy a trabajar con células humanas vivas. No puedo utilizar los extrusores que depositan plástico a 200 grados. Necesito desarrollar una nueva tecnología, un nuevo sistema de bombeo que me permita poner esas células dentro de los tejidos. Y ese fue el primer problema que tuvimos que abordar. Fue mi trabajo final de carrera en el cual diseñé, construí y evalué un sistema de posición celular para construir este tipo de scaffolds. Scaffold lo llamamos a los andamiajes. Es la materia en la que nosotros ponemos las células. Antiguamente se hacían los scaffolds y las células se metían dentro. Pero si lo que realmente queremos es construir órganos más complejos, necesitamos hacer este proceso a la vez, ya que si pensamos en cualquier órgano, tienen diferentes capas, diferentes estratos con células que realizan diferentes funciones. Entonces tenemos que ser capaces de generar todo eso en un solo bloque. Y ahí es donde encontramos el primer material, donde la mayoría de los científicos están dando de cabeza. ¿Qué material puedo utilizar para poner mis células dentro? No puedo usar nada con temperaturas muy agresivas. Las células suelen estar a la temperatura del cuerpo humano. Las reacciones químicas no pueden ser muy severas, pH también humano. Y así con infinidad de cosas que hacen que las células tengan que estar en condiciones fisiológicas. Estamos muy limitados por el tipo de material que podemos utilizar. Pero ojo, ellos ya hacían piel, ellos tenían un método artesano. Vamos a utilizar su material. El proceso es bastante sencillo. Para generar la piel creamos 2 capas, la dermis, que es la interna, y la epidermis, la superior. En la interna vamos a depositar este material que ellos ya tenían, que procede de la propia sangre de los pacientes o que se pueden extraer de bancos de sangre, que es el plasma. En él vamos a poner nuestras células. Hoy quería traeros un ejemplo de esto, porque creo que es importante que veáis que una de las limitaciones es las propiedades físicas. Si queremos trabajar con este tipo de materiales, tenemos que tener en cuenta que nos tienen que dar ciertas propiedades físicas que vamos a necesitar. En nuestro caso, como es piel humana, no necesitamos que el cuerpo la mantenga
Uy, cuidado. No necesitamos que cuando esto se le ponga al paciente tenga que aguantar tensiones muy grandes ni fuerzas, pero sí lo suficiente como para que el cirujano lo pueda extraer, se lo pueda poner al paciente, se lo coloque de la manera adecuada y eso se quede en su posición correcta. Por supuesto, si queremos hacer órganos, músculos y otro tipo de órganos más complejos, necesitamos materiales con mejores propiedades físicas. Y ahí es donde la mayoría de los científicos está ahora mismo. Como hemos visto en el vídeo anterior, este tipo de material, una vez aplicado en el paciente, se autoensambla. Digamos, las células del paciente, que son las mismas que están dentro del gel, son capaces de regenerar toda la piel. Esto es importante porque cuando un paciente ha recibido un quemado muy extenso, ha perdido la funcionalidad de esas células, ya no pueden trabajar como debían. Necesitamos darle unas nuevas. Anteriormente, cuando se tenía este tipo de problema, se tenían que coger extensas áreas de piel para poder regenerar toda esta superficie. Ahora, con estos métodos, a partir de 1 centímetro cuadrado de piel, somos capaces de generar metros y metros en unas pocas semanas. Entonces, una vez que hemos generado esta primera capa, lo siguiente simplemente es poner las células del propio paciente. Esto se deja dentro de su cuerpo y es capaz de regenerar su piel y de eliminar la lesión que ha sido producida. Estos modelos también se pueden dejar en el laboratorio. Si los dejas en el laboratorio bajo las condiciones adecuadas, pueden generar la piel también de forma automática. Esto se puede utilizar, por ejemplo, como método alternativo a la experimentación animal. Es un modo en el que podemos hacer pruebas de testados in vitro, que es como se denomina lo que se hace en el laboratorio, sin tener que trabajar con los animales. Esta es otra de las posibles aplicaciones del método. Entonces, el primer problema con el que nos hemos encontrado es el material. Y el segundo gran problema con el que están luchando los científicos es la vascularización. ¿Cómo hago que los vasos sanguíneos del cuerpo lleguen a este tejido? Porque si yo quiero hacer un órgano como puede ser el hígado o un riñón, necesito interconectar todos esos vasos que tengo previamente que generar dentro del cuerpo y ponérselos al paciente. Tiene que haber relación, no tiene que haber rechazo por parte del paciente. Entonces, realmente se está trabajando mucho en esto, en los materiales, en cómo puedo ponérselo al paciente. El problema no es la tecnología, viene más por parte de la biología y de los materiales. Entonces, que sepáis que realmente esto se está haciendo, se está cada vez avanzando más, pero no nos podemos creer todo lo que leemos. No existen ya riñones funcionando hechos con impresoras 3D, los hígados que se hacen sirven para hacer testados de laboratorio, pero todavía no para poner en pacientes. Llegará, creo que llegará el momento, pero todavía no estamos ahí. Lo que sí hemos conseguido es un método con el cual podemos hacer piel humana. Hemos demostrado que esta máquina no genera ningún problema sobre las células. Por tanto, es al menos tan bueno como el que hacían a mano. Si esto funciona, podremos escalarlo, podremos llegar a más hospitales, más pacientes tendrán acceso a ello. Y por eso una empresa se ha interesado en nuestro protocolo y ha querido ayudarnos licenciando la máquina. Y este es el nuevo prototipo que están desarrollando. Por supuesto, es necesario si queremos trabajar en una sala blanca en la que los pacientes van a estar sus células. No podemos tener un prototipo básico de investigación. Entonces, permitidme que vuelva a Wendy. Gracias a esta impresora, a la gente que me enseñó a montarla, los que me dijeron que lo único que no podía hacer es aquello que no estaba en mi imaginación. Y de hecho, Thingiverse siempre me ayudaba cuando eso sucedía. Todas esas personas que estuvieron allí, que nos enseñaron a montar las impresoras, a trabajar con ellas, que cuando algo no funcionaba te decían, no te preocupes, sigue intentándolo, tú puedes hacerlo, da igual que no estés en Harvard. Gracias a todas esas personas, hoy somos capaces de imprimir piel humana. Y quizás si en el futuro alguno de nosotros necesita una pequeña parte de nuestro cuerpo hecha por esta tecnología, quizá lo podamos hacer gracias a ellos. Muchas gracias.